Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Es para mí un verdadero gozo el poder llegar hasta usted una vez más, para que juntos meditemos en la preciosa palabra de Dios. Como recordará, en el programa anterior, terminábamos diciendo que la ley consiste en hacer para vivir. La ley básicamente dice: haz esto y vivirás. Cumple todos los mandamientos, guárdalos perfectamente, guárdalos continuamente y entonces vivirás. En cambio, la gracia nos dice: cree esto y vivirás. Cree y descansa en lo que Cristo ya ha hecho, en su obra terminada. Cree en Jesucristo y tendrá vida eterna. Tenemos pasajes como San Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice ahí la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una y otra y otra y otra vez encontramos que hay que creer. Tú no debes hacer, tú no puedes hacer. Cuando estamos haciendo o tratando de hacer, nos frustramos. Tenemos que creer en lo que Cristo ya ha hecho. San Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, tú tienes que oír el Evangelio. Tú tienes que oír el Evangelio así como está escrito. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree. Porque hay algunos que oyen pero nunca creen. Es necesario oír. La fe viene por el oír, pero luego de oír hay que creer. El que oye y cree. San Juan capítulo 6 y versículo 47 nos dice también: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Necesitamos creer. Y necesitamos creer en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El hombre nunca podrá decir: está hecho. El hombre nunca puede decir: todo lo he hecho. Todo lo he guardado desde mi juventud. Así que, como he hecho, entonces voy a vivir. El hombre no puede decir eso. El hombre no puede decir: lo logré. He guardado la ley. He cumplido perfectamente. He cumplido absolutamente. El hombre jamás podrá decir eso. Pero lo que el hombre no pudo lograr ni puede lograr de ninguna manera en la ley, Dios lo ha hecho. Y Dios lo ha hecho y Dios lo ha dado por gracia. Romanos capítulo 8, versículo 3 al versículo 4. Nos dice ahí el Señor: escuche esto. Porque lo que era imposible por la ley, notó, era imposible por la ley y aún es imposible por la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos la esperanza en la carne, sino en una vida controlada por el Espíritu de Dios. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo.
Lo que no se pudo hacer obrando, estimados oyentes, se logró creyendo en Jesús. Somos salvos por una obra, pero es la obra de Cristo en la cruz. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 6 al versículo 7, nos dice el apóstol Pablo: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando aquí fue tomado de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14, donde nos dice ahí la palabra de Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga, y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. No está lejos, está cerca, nos dice el verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Quién hará bajar a Cristo del cielo? ¿Quién hará subir a Cristo de los muertos? El hombre no podía hacer ninguna de esas dos cosas, pero Dios, por gracia, va al encuentro del hombre. Hermanos míos, fue el Padre quien envió a su Hijo al mundo. Fue la gracia de Dios. Fue por la gloria del Padre que Él fue levantado de los muertos. Por eso podemos leer en San Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Dios le levantó de los muertos, por esa misma gracia, por el poder de Dios. No necesitas hacer bajar a Cristo del cielo. El Padre envió al Hijo, Él ya vino, Él ya murió en la cruz, esto ya sucedió. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna, dice el apóstol, de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? El apóstol pasa a decir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol, yo soy el primero. Hermanos, este es un glorioso hecho, es algo consumado, es algo que ya está hecho, pero es algo que debe ser creído. Cristo no necesita ser resucitado de los muertos. No, eso ya pasó, eso ya fue hecho. Pero ese hecho tiene que ser creído. Por eso en Romanos capítulo 10, verso 9, el apóstol Pablo pasa a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si crees esos hechos, eso que ya fue hecho, que ya fue realizado por Dios, si crees eso, serás salvo. Hermano mío, no hay nada que el hombre necesite hacer. Y es que no solamente no necesita hacer, no puede hacer nada efectivo. Por otro lado, Dios, y no el hombre, llevó a cabo la encarnación. Y Dios, y no el hombre, llevó a cabo la resurrección. Cristo Jesús realizó ya todo lo que era necesario para la salvación del hombre. Él descendió a la tierra. Él murió en la cruz. Él resucitó de los muertos. Estos grandes hechos tienen que ser predicados y creídos, pero no pueden ser hechos por los hombres. Dios ya los hizo, pero hay que predicarlos y hay que creerlos. Hay una enorme diferencia
entre el verdadero cristianismo y todas las religiones del mundo. Y es que las religiones del mundo, estimado oyente, pueden resumirse en 3 letras. Haz. El verdadero cristianismo, en cambio, se puede resumir en 4 letras. Hecho. Las religiones dicen, haz esto, haz lo otro, haz esto otro. Pero el cristianismo dice, mira, ya está hecho, solamente tienes que creerlo. ¿Quién puede decir del alivio que experimenta un corazón agobiado cuando descubre que todo está hecho y que todo fue realizado por Jesucristo? ¡Qué alivio! Y cuando creemos esta verdad, qué gozo, qué paz viene al corazón. Jesucristo mismo dijo, ya está hecho. En San Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús ya está en la cruz y está ya por entregar el Espíritu, Él dijo, vaya conmigo a San Juan 19, 30. Nos dice ahí la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo ya hizo, ya está hecho, ya está consumado. Tú no puedes agregar a la obra de Cristo nada. Tú no debes quitarle nada, pero no puedes agregarle nada. Tú solo puedes creerlo. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 9. Tenemos toda la frase para que la entendamos. Nos dice ahí la palabra de Dios. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer y hay que creer con el corazón. Cuando se cree con el corazón, pues obviamente se confiesa con la boca. Cristo ya ha sido muerto en la cruz por nuestros pecados. Cristo ha sido predicado y es predicado cada día en este mundo, por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Es responsabilidad del hombre confesarlo con su boca, creerlo con su corazón, o no creerlo. El glorioso anuncio acerca de Cristo está cerca, no está lejos. Es accesible a todos, está disponible para todos. Cualquiera puede oír y cualquiera puede creer. La gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres. Las buenas nuevas de salvación, hermano mío y amigo mío, están al alcance de todos. Cuán cerca está que la palabra de Dios nos dice en tu boca y en tu corazón. Pero necesitas hacer algo con ello. Necesitas creerlo con tu corazón y confesarlo con tu boca. Él está cerca, está próximo a la gente en todas partes el día de hoy. Está tan cerca que está en sus bocas. Usan el nombre del Señor Jesús todo el tiempo. Jesús, dice la gente. Pero lo usan de una mala manera. No para confesar lo que Él es. Él es el Salvador, Él es el que vino para dar vida. La gente muchas veces utiliza el nombre de Jesús para blasfemarlo. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los versículos 8 al 9 pueden ser ilustrados por el ladrón en la cruz. Los 2 ladrones estaban cerca. Los 2 ladrones tenían acceso. Cristo estaba cerca de los 2, pero uno creyó y el otro no creyó. Vaya conmigo a San Marcos capítulo 15, versículo 32. Nos dice ahí la palabra del Señor. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Todos están injuriando.
y están injuriando a Cristo, están mencionando a Cristo, el nombre de Cristo está en sus bocas, pero para injuriarlo, para blasfemar. Luego tenemos a Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Y nos dice ahí la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, tú estando en la misma condenación? Nosotros, dice este hombre, a la verdad justamente padecemos. Este hombre reconoce que es pecador. Nosotros padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Él sabe que Jesús es el justo Hijo de Dios. Por eso él pasa a decir en el verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre está confesando y creyendo que aquel que está ahí cerca de él es el Hijo de Dios, es el Rey que va a reinar un día sobre toda la tierra. Él es el Rey. Por eso dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al confesar esto, versículo 43, entonces Jesús le dijo, escuche: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos míos, aquí tenemos a un hombre que se arrepintió, a un hombre que creyó en su corazón que Dios levantaría de los muertos a Jesús. Tenemos a un hombre que confesó con su boca que Jesús es el Señor y es Rey, es el Rey que iba a venir, es el Rey que está por venir. En San Lucas capítulo 23, verso 42, hemos leído: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, estos dos hombres, o podemos pensar en toda la humanidad, al ver estos dos hombres, los dos hombres eran culpables. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por otro lado, estos dos hombres tenían acceso a Jesús. Estos dos hombres estaba al alcance de la salvación. Ellos podían llegar a Dios. Con fe podían creer o podían no creer, eran responsables. Pero uno de ellos tomó la decisión de no creer. Tomó la decisión de morir sin Cristo, alejado de Dios. Y el otro hombre tomó la decisión de creer, de confesar con su boca. Hermanos, que cada uno de nosotros pueda creer. Es mi oración que cada persona que escucha del nombre de Jesús, que escucha el Evangelio, no solo oiga, pero también crea en su corazón. Porque de esta manera es salvo. Cristo ha realizado la obra de la salvación. Pero el hombre es responsable de creer y de confesar. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos según el versículo 8 y versículo 9? En el versículo 9 nos da la respuesta. Es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó ya de entre los muertos, pero debemos de creerlo. El creyente debe confesar a Cristo delante de los hombres. No hay tal cosa como creyentes secretos. No hay tal cosa como cristianos secretos. El verdadero cristiano confiesa a Cristo delante de los hombres. San Mateo capítulo 10 y verso 32 nos dice, hablando el Señor Jesucristo: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que Él debe de estar de acuerdo con la verdad. Confesar es estar de acuerdo con la verdad.
y públicamente con lo que Dios ha dicho en cuanto a su Hijo Jesús. Cuando confesamos a Jesús, estamos diciendo, yo estoy de acuerdo con Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 al versículo 12 nos dice la palabra de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, y vaya que muchas veces recibimos el testimonio de los hombres, y algunos hombres para nosotros son honorables, y recibimos su testimonio. Razonando así, el apóstol Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, escuche, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Porque, hermanos míos, el Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo Jesús. ¿Y cuál es el testimonio que el Padre ha dado? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Aquí viene, escuche, que Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna es algo que Dios ha dado, es algo que tú no puedes hacer, que tú no puedes trabajar por tener. Dios ha dado vida eterna a los hombres. Y esta vida, dice Dios, está en su Hijo. Solamente en su Hijo, no está en otra parte. Y luego el verso 12 termina diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tú no puedes separar la vida del Hijo de Dios, porque Jesús mismo es la vida. El que tiene a Jesús, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene a Jesús, no tiene la vida. No importa de qué religión sea, no importa cuán sincero sea. Si se tiene al Hijo, se tiene la vida, y si no se tiene al Hijo de Dios, no se tiene la vida. La ira de Dios sigue estando sobre la persona que se rehúsa a creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién dice esto? ¿Tendrá autoridad alguna el que está diciendo esto? Hermanos míos, este es el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo Jesús. Usted y yo solo podemos creerlo. ¿Quiere creer en Cristo en este momento? ¿Quiere poner su fe en el Hijo de Dios? Espero que sí. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Pero yo le invito, amable oyente, para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.